Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ok, en buenas condiciones. Bien, vamos a hacer la clase de hoy día. Eh, Vamos a ver el tema número 2. Ya, que tiene que Ingeniero, ver. perdón por molestar, pero es del SA. Perdón, sí, sí, perdón. No, está muy bien, gracias más bien, que estaba mirando otro grupo, ¿no? Es el SD. Gracias por hacerme notar aquello. Bien, ustedes no lo tienen habilitado todavía, ¿no? Entonces voy a habilitar y ahora está disponible para ustedes. Bien. Eh, Acá tenemos las actividades que hay que realizar y vamos a empezar entonces con el tema de hoy día. Perfecto. Entonces el tema 2 tiene que ver con los TAD polinomios. Como les indicaba anteriormente, los TAD viene del acrónimo, es un acrónico, una abreviación, mejor dicho, de lo que son tipos abstractos de datos. Sin embargo, ustedes ya conocen qué son los tipos de datos, vienen ya en los lenguajes de programación, vienen definidos como el entero, el real, los arreglos, todos esos son tipos de datos que ya vienen definidos y que lo usamos para solucionar distintos problemas del mundo real en, en las ciencias de la computación, ¿no? Y nosotros podemos también, así como ya los lenguajes de programación vienen con estructuras de datos ya definidas, también nosotros tenemos la oportunidad de implementar nuestros propios TAD de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo de aplicación de TAD polinomio que permiten eh, eh, a los usuarios, le permiten crear nuestros propios TAD. Si algún profesor de matemáticas me dice yo quiero que implemente los polinomios y todas sus operaciones, un tenemos que hacer es ir a investigar. Muy general. Entonces hablamos que un polinomio es un conjunto de términos. Cada término está acompañado por su coeficiente, su variable y su exponente, ¿ya? Seguido de un símbolo más o menos. ¿Ya? Y, 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 podemos hablar que el grado de un polinomio es el exponente mayor de todos sus términos. Podemos decir que un polinomio está vacío cuando no tiene término. Podemos particularidades de los polinomios, que un monomio es aquel polinomio que tiene un solo término, y así vamos hablando sobre muchas características del polinomio. ¿Qué operaciones podemos hacer con polinomio? Podemos evaluar un polinomio, podemos sumar los polinomios, podemos restar polinomios, multiplicar polinomios, dividir polinomios y todas esas características que tengan que ver con los eh, con este TAD, es un TAD abstracto. Eh, Generalmente esto no viene como tipo de dato, ¿no? Que yo sepa, no he encontrado un lenguaje donde yo digo este, la variable p as polinomio, as new polinomio, no he encontrado un lenguaje. Entonces ahí viene la implementación de los TAD, como cuando no hay tipos de datos, tenemos que nosotros crear los tipos abstractos de datos
especificarlo y luego implementarlo en un lenguaje de computación, ¿ya? En un lenguaje de computación, cualquier otro lenguaje. Por lo tanto, una vez definida la teoría de polinomios y si tienen dudas pueden acudir a la bibliografía para saber más de polinomios, pueden entrar en detalle, pero lo primero es conocer. Y podemos definir entonces, ya una vez conocido las características de un polinomio, qué operaciones se pueden hacer, podemos ya entrar en detalle hablando de sus funciones, ¿ya? Entonces el polinomio va a tener las siguientes funciones y las especificamos. Esta es la forma de especificar un polinomio, ¿ya? Y por lo menos vamos a hacer ahora las principales operaciones. Primero declaramos el cero como un polinomio, ¿ya? El cero es crear el polinomio. Cero es un polinomio y es aquel polinomio que no tiene elementos, es un polinomio vacío con cero elementos, o término sería la palabra correcta. Otra función que vamos a utilizar o que se puede aplicar sobre el polinomio es validar si un polinomio es cero, justamente, ¿no? Está vacío un polinomio y nos devuelve otra función. Es importante, coeficiente cuyo exponente se manda como parámetro de este polinomio. Entonces uno le dice, yo quiero saber el coeficiente del polinomio cuyo término está elevado a 5. Entonces, ¿cuál es su coeficiente? Me va a devolver un valor que sea el coeficiente, ¿no? Recibe un coeficiente y un exponente, ¿ya? Y el coeficiente exponente forman un término. Entonces dice adicionar un término a un polinomio que ya existe. Adicione el coeficiente de su exponente y nos va a devolver otro polinomio, un polinomio con este término adicionado, anexado al polinomio que recibimos como parámetro. Esa es la otra funcionalidad. ¿Qué más necesitamos hacer con los polinomios? Podemos eliminar un término cuyo exponente está dado de un polinomio y nos va a devolver, aquí falta la flechita, va a devolver un polinomio menos ese término. Acá es lo contrario, va a devolver un polinomio más el término que estemos adicionando. Son operaciones que conocemos cuando estudiamos polinomios en la universidad, o podemos sumar los polinomios, nos va a retomar otro polinomio, podemos multiplicar dos polinomios y nos va a devolver otro polinomio. Entonces, esas son las funciones que se pueden hacer sobre un polinomio. Hay operaciones unarias, hay operaciones binarias, hay operaciones para adicionar, hay operaciones para remover, hay operaciones que nos dicen si es ser un polinomio, y que sobre estas operaciones podemos hacer otras operaciones y algoritmos incluso complejos utilizando solamente estas operaciones que están definidas. Acá todavía no podemos pensar si vamos a utilizar lista enlazada, si vamos a utilizar un arreglo, no sabemos cómo se va a implementar. Acá solo especificamos, definimos las funciones, qué parámetros reciben, qué parámetros devuelven y qué es lo que va a hacer cada una de estas funcionalidades u operaciones sobre el TAD, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a definir, pueden haber más operaciones. ¿Qué más se pueden hacer con polinomio? A ver si me pueden algunos jóvenes decir, ¿qué otras operaciones podemos aumentar acá? Que no esté contemplado ahora. ¿Podemos restar polinomio? ¿Podría ser una operación resta de polinomio? Vamos jóvenes, no se duerman. ¿Se podría incrementar el grado, ingeniero? ¿Qué operación
operaciones podemos hacer. Luna. ¿Cuál? El grado, perfecto, el grado de un polinomio. ¿Alguna otra operación? Bien. Una división. Hay varias operaciones que se pueden hacer, como la resta, la división, y pueden aparecer. Entonces ya tenemos el nombre del polinomio, que es lo que nos pide, tenemos la función del polinomio, y ahora tenemos que desarrollar, para completar la especificación, los axiomas o las reglas que se pueden definir sobre las funciones que acabamos de citar en la anterior lámina, ¿no? Entonces acá hay que definir para todo P y Q que pertenece al conjunto de los polinomios, y para todo CD que pertenece al conjunto de los coeficientes, para todo EF que pertenece al conjunto de los exponentes, se definen las siguientes expresiones, y ahí vamos a ir explicando cada una de ellas. Dice la primera regla, o el primer axioma, dice: si eliminamos el término con coeficiente f del polinomio 0, nos va a devolver 0, porque estamos queriendo obtener queremos, mejor dicho, borrar un término de un polinomio que no tiene, está vacío, entonces nos va a devolver 0. Esa es la definición que tenemos. De repente también podríamos devolver un error, ¿no? Ahí podría ser otra alternativa, decir, ¿no? rem 0, f, error, el polinomio está vacío, o simplemente un mensaje eso. Pero podemos devolver un polinomio 0 también, un polinomio vacío, como está especificado acá. El segundo axioma nos dice que si aplicamos eliminar el término con grado f de este polinomio, pero este polinomio no es un polinomio, sino que va a devolver un polinomio después de aplicar la función attach, que adiciona el término con coeficiente c y exponente e al polinomio p. O sea, después de esto, que nos va a devolver un polinomio, y a eso lo vamos a borrar, le vamos a eliminar el término con grado f. Esto se define como, dice, si el exponente del término que queremos adicionar es igual al exponente del término que queremos eliminar, eso es lo que acá se expone. Si es igual a f, entonces dice, se define, esto es lo mismo que eliminar directamente f de p. ¿Ya? Claro, lo adicionas el elemento y lo vuelves a sacar, porque acá lo adicionas y aquí lo borras, siempre y cuando e es igual a f, es decir, si tienen el mismo valor sus exponentes. De lo contrario, dice, acá es posible que primero elimine p de f y luego adicione c a e, porque f es distinto de e. Claro, va a borrar f y va a adicionar e, y da el mismo efecto que el mismo efecto que se está produciendo acá. Entonces, si no son iguales, entonces borra el elemento con exponente e y adiciona f. Son diferentes, entonces borra un término y adiciona otro término. Sin embargo, acá no logra adicionar, lo adiciona y lo vuelve a sacar. Por lo tanto, dice que es igual a remover el término con exponente f de p. Esas son las reglas que estamos definiendo acá. Otra regla, por ejemplo, si preguntamos, ¿es 0 el polinomio 0? Sí, eso es verdad, no es true. Eso no tenemos la duda de que es true. Es un axioma que nos va a dar siempre verdad, ¿no? Acá,
es cero, dice un polinomio. Esto nos debe devolver true o false. Sin embargo, acá estamos adicionando ya en el polinomio, estamos adicionando un término con coeficiente e y con exponente e, con coeficiente c y exponente e. Ya estamos adicionando, entonces uno puede decir acá, es imposible que esto sea verdad, porque si estamos adicionando. Entonces acá dice, si se da, dice la situación de que el coeficiente del término que estamos adicionando es al polinomio p es igual a menos c, entonces, ¿verdad? ¿No? Se da que el polinomio, en cualquier otro caso, es falso. Acá lo que se expone, si lo ponemos ponemos un polinomio p igual a, vamos a adicionar, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Ya? Si vamos a adicionar x al cuadrado, vamos a ponerle 3x al cuadrado. Y dice, si el coeficiente de ese exponente dice, es igual a menos c, ¿ya? A menos c, si es igual a este que estamos adicionando, es igual, su coeficiente es igual a menos c, quiere decir que ya hay otro exponente, hay otro elemento ya, digamos, menos 3x al cuadrado. Si se da esta situación, esto se anula, ¿no? Este con este se va y queda mi polinomio vacío. Si se da esto, si el coeficiente que acá ya hay un elemento en el polinomio, 3x al cuadrado, y acá le estoy adicionando aquí el menos 3x, eso quiere decir igual a menos c, o sea, fíjense, acá está c, y yo obtengo ya existe un elemento con menos c, esto se vuelve vacío. Entonces esto es como aplicar rem, eliminar el polinomio p cuyo exponente es ese término de 0, esto nos va a dar true. De lo contrario, si esta situación no se da, entonces esta expresión sería falsa, ¿no? El único caso es cuando el coeficiente del polinomio p cuyo exponente es, mejor dicho, el término del polinomio p cuyo exponente es e, es igual a menos e. Esta situación de acá es la que se da. Si yo quiero obtener el coeficiente de un polinomio vacío cuyo exponente es e, me va a dar 0 porque no hay elemento. ¿Qué coeficiente voy a sacar? Ninguno, porque no existe elemento alguno en el polinomio 0. ¿No? Acá dice, quiero obtener el coeficiente de este polinomio. Este me va a devolver un polinomio, ¿no? Quiero obtener el coeficiente del término cuyo exponente es f, después de adicionar el término con coeficiente c y exponente e al polinomio p. Si c es igual a e, mejor si el polinomio que estoy adicionando es igual al que ya existe, si son iguales e igual a f, entonces el resultado del coeficiente será la suma de c, de que acabo de adicionar, más el coeficiente que quiero obtener, ¿no? Entonces voy a sumar c, de lo contrario simplemente el coeficiente de p. ¿Qué es lo que se explica acá? Que si tenemos a 3x al cuadrado, ¿ya? Y queremos a nosotros adicionarle aquí acabamos de adicionar, entonces para nosotros c es esto y e es este de acá, 2. Si queremos obtener el coeficiente
de f del polinomio p, acá vamos a adicionar esto. Entonces, c, o sea, lo que acabamos el término que acabamos de adicionar, más el coeficiente de p de f. ¿Ya? Entonces, si ya había en el polinomio, por decir, 5x al cuadrado, y nosotros acabamos de adicionar este otro de acá, entonces, y e es igual a f, porque e es igual a f, entonces dice que el coeficiente que vamos a obtener es c3 más, por si acaso había un término con el mismo exponente, esto nos va a dar 8. Eso es lo que hace c más el coeficiente, como son iguales los exponentes, ya este es igual a este, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se suman, ¿no? No se adiciona un exponente porque no pueden haber repetido en un polinomio. Lo que hace esta función es, si hay un elemento en el polinomio y queremos nosotros adicionar uno más y tienen los mismos 8x al cuadrado, ¿vale? De lo contrario, dice, lo que ha hecho es adicionar 5x al cubo, por decir, 5x al cubo nos va a dar el coeficiente 5 nomás, sería el resultado, de lo contrario. Pero si es igual a f, sumamos ya en el polinomio, se puede dar esa situación. Luego, si multiplicamos un monomio, un término, por un polinomio 0, nos va a dar 0. ¿Ya? Acá lo que se significa, multiplique un polinomio por un monomio. Ya multiplique, dice, un polinomio por un monomio. Esto nos va a dar igual, esto va a ser igual que multipliquemos el polinomio, el monomio por el polinomio primero, y luego le adicionemos, multiplicamos c por d, que serían los dos coeficientes, c por d, esto significa multiplicación, y que se hace cuando es multiplicación, se suman los exponentes, aquí están las sumas, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes, esa es la multiplicación de un monomio por un polinomio. Si adicionamos, o sea, si hacemos la suma de dos polinomios, p sumado con polinomio vacío nos va a dar el mismo polinomio p, ¿no? Acá vamos a adicionar dos polinomios, pero primero dos polinomios p y q. P está sin ninguna operación, sin embargo, este otro nos va a dar un polinomio q, pero adicionando el término cuyo coeficiente d y exponente es f. Esto dice que es igual a sumar p y q y luego adicionarle este término con coeficiente d y f. La multiplicación de un polinomio vacío por otro polinomio siempre nos va a dar 0. La multiplicación después de adicionar un término a q, ¿ya? Es igual, dice, a multiplicar p con q y luego multiplicar p con el monomio df y luego adicionar estos dos polinomios. Al final nos da como resultado ambos dos polinomios y después aplicamos, en realidad aquí multiplicamos p por q y nos va a dar un polinomio, digamos c, más multiplicar p por el monomio cuyo coeficiente es d y exponente f. Acá sería el resultado, en realidad aquí nos daría multiplicar c por p, mejor dicho sumar, aquí sería sumar c por d. Este me va a dar un polinomio c y me va a dar otro polinomio p, ¿no es cierto? Y luego aplicamos la suma de c por p y nos dará otro polinomio. Esto es lo que es. Bien, estas son reglas que se pueden aplicar sobre la semántica, también se le llama, y se pueden aplicar sobre las operaciones que definimos anteriormente, ¿ya? Podemos seguir adicionando más de la división,
y demás cosas, y demás funciones. Ah, aquí tenemos un algoritmo donde el objetivo de este algoritmo es no todavía, es un algoritmo que todavía no está con un lenguaje de programación, es un pseudocódigo esto ya. Pero dice, dado dos polinomios P y Q, dado dos polinomios P y Q, diseñar, dice, o desarrollar el algoritmo para sumar dos polinomios. O sea, tenemos que desarrollar la función add, utilizando las funciones y axiomas del teorema de polinomios citado anteriormente. Se debe considerar la función grado de un polinomio, la misma que obtiene, esta no le hemos especificado hasta, pero fíjense que a partir que uno vaya desarrollando ya las implementaciones se da cuenta que el grado de un polinomio es el exponente mayor, es el exponente mayor de es el término que tiene el mayor exponente, es el grado de un polinomio, ¿no es cierto? Entonces, esto lo definimos también acá. Puede definir una polinomio Ingeniero, su internet está entrecortado. problemas de problema con el internet, así que estamos volviendo nuevamente. Bien, vamos a continuar, ya terminamos. Le decía que estábamos aplicando un algoritmo, ¿ya? Un algoritmo que permite sumar dos polinomios, ¿ya? Y la primera instrucción es inicializar C como un polinomio vacío, ¿ya? Y mientras P y Q, que son los dos polinomios que no estén vacíos, entonces vamos a hacer el bucle, ¿no? Con el while. Y tenemos aquí tres casos, ¿ya? Tres alternativas. Acá nos dice si el polinomio, vamos a poner acá dos polinomios P igual a, vamos a hacer por un monomio simplemente, ¿ya? Y Q igual a x al cubo
más x. Vamos a poner este polinomio, suponiendo. Entonces son dos polinomios p y q. Dice, mientras no esté vacío p y no esté vacío q, entonces entra el y. Acá se pregunta, el grado de p es 2, solo tiene un término, y el grado de q es 3. Entonces el grado de p es menor que el grado de q. Entonces dice, haga esta operación, adiciona c el término, adiciona al polinomio c que está vacío el siguiente término, dice, adiciona el coeficiente de q, ¿ya? Del elemento mayor, ¿no? El elemento mayor, adiciona el coeficiente cuyo grado es mayor de q, y el grado de q, que en este caso es 3. En otras palabras, a c estamos adicionando acá x al cubo, ¿no? Primer elemento. Y dice la siguiente instrucción, remueva el elemento mayor de q. Borre, ¿cuál es el elemento mayor de q? Este, listo. Ya eso es lo que hace en esta primera vuelta. Da la siguiente vuelta, nos preguntamos, ¿está vacío p y q? P y q tienen elementos, ambos tienen elementos. P y q tiene 3x al cuadrado y este tiene la x. Entonces pregunta acá, ¿el grado de p es mayor que el grado de q? Esto no se cumple, este no se cumple, este se cumple. ¿El grado de p es mayor que el grado de q? Sí. Entonces dice, adicione el término, en otras palabras, adicione el término de p, ¿ya? Adicione el término de p, cuyo grado sea el mayor, en este caso es 2, y su coeficiente, aquí saca el coeficiente de p, es 3. Y el mayor grado es 2. Entonces, adiciónelo a c, o sea que con todos sus signos, entonces acá le ponemos más 3x al cuadrado. Eso es lo que ha hecho esta operación. Y se da la vuelta, ¿ya? Antes de ir a dar la siguiente vuelta, se ejecuta esta instrucción acá que dice remover el elemento cuyo grado es mayor de p. Entonces eliminamos ya no hay en p. Se da la vuelta y pregunta, ¿están vacíos los dos polinomios? No, hay un elemento en q, por lo tanto entra, y aquí este tiene un grado 0 y este tiene grado 1 por lo menos. Entonces en este caso el q es mayor que p, el grado de q es mayor que el grado de p, ¿ya? Y sumamos, ¿no? Mejor dicho, dice adicione el coeficiente, en este caso es 1, adiciónele el 1, y el grado de q, dice, el grado de q es 1. Entonces en realidad lo que está haciendo acá es sumar x, o adicionar el elemento x a c, y luego que dice elimine el elemento, esto dice elimine el elemento de q, elimina y en este caso ambos están vacíos, ambos polinomios están vacíos, se da la vuelta, como los dos están vacíos, sale del while y termina la operación de sumar dos polinomios p y q, y el resultado va a estar en el polinomio c. Entonces, fíjense, acá he utilizado todas las funciones que han sido definidas anteriormente. Fíjense qué fácil se hace el algoritmo. El algoritmo es claro, el algoritmo es muy robusto. ¿Ya por qué? Porque primero analizamos todas las funcionalidades de estas operaciones y cuáles son los resultados. Y aquí hemos utilizado el grado, hemos utilizado E0, hemos utilizado attach, hemos utilizado rem, combinado con las estructuras de control que tienen todos los lenguajes, como el while, el if, el then, ¿ya? El case, ¿ya? Si combinamos aquello, vamos a tener todas las operaciones. Esta operación es la que vamos a proporcionar nosotros a los programadores. Cualquier programador que necesite la clase de polinomio o el TA de polinomio, nosotros se la tenemos lista para que ellos lo usen. Lo único que van a hacer es mandar parámetros, recibir parámetros y devolver parámetros, ¿ya? Entonces esto es un ejemplo de cómo se podría implementar. Este es un lenguaje pseudocódigo, no es un lenguaje, mejor dicho, no es la sintaxis de un lenguaje que conocemos, es un pseudocódigo
solo para demostrar que es posible utilizar todas las operaciones, y así ustedes van a tener que a implementar, adicionar, restar, multiplicar, dividir, pero ya en un lenguaje concreto, ¿ya? Y allá tenemos que pensar cómo vamos a implementar. Acá hay esto está en la primera tarea que les voy a dejar ahora para el curso. Lo que hay que hacer es, dado dos polinomios P y Q, ¿cuál sería el resultado de aplicar las siguientes expresiones utilizando las funciones y axiomas del TA de polinomio? Por ejemplo, ¿qué hace rem P? P es este polinomio. ¿Qué dice acá? Elimine el elemento cuyo término tenga como exponente 4. Venimos, buscamos, no hay, ¿no es cierto? No hay el término. Entonces podemos devolver acá el mismo polinomio sin ningún... Ah, perdón, tiene, se me fue acá, me estaba tapando esta otra. Tiene, perdón, lo que está diciendo, elimine el elemento cuyo término es 4, cuyo exponente del término sea 4, elimínelo. Entonces lo que hace es sacarlo del polinomio y P quedará como 3x al sexto más 3 simplemente, ¿no es cierto? Ahí. Ese resultado al nuevo P se va a aplicar a la siguiente expresión que viene, que dice que adicionemos menos el término menos 8x a la quinta. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que hacer menos 8x a la quinta. Sí es posible adicionar. Y luego borremos, dice, después de adicionar este término, luego borremos el término con exponente 0. ¿Cuál es el término con exponente 0? El 3x a la 0, ¿no? Entonces, adicionamos, aquí el nuevo polinomio sería con, quedaría 3x a la 6. Este ya no hay. Menos 8x a la 5. Este es el término que adicionamos aquí en esta parte, pero luego dice, a este polinomio elimine el elemento 0. ¿Cuál elemento 0? Es este de acá. Entonces nuestro nuevo polinomio quedaría 3x a la sexta menos 8x a la quinta. A ese le adicionamos un término, el término 0x a la 0. En otras palabras, no adicionamos nada, porque el 0, cuando un término tiene coeficiente 0, no existe, ¿no? 0 por cualquier número es 0. En otras palabras, aquí no estamos haciendo nada. Estamos adicionando un término 0x a la 0. No hay. Entonces, el polinomio se mantiene como está. Acá dice multiplique el polinomio, acá 3x a la sexta. Multiplíquelo por el polinomio que está, perdón, no, multiplíquelo por 0. Entonces, acá, ¿qué nos va a dar? No está afectando acá a nuestro polinomio ni a P ni a Q, ¿no? Dice, multiplique por 3x a la sexta por 0. Esto nos va a devolver 0, ¿no? Entonces, nuestros dos polinomios se mantienen, P con este valor y Q con este valor. Y así, eso es lo que tienen que resolver. Bien, todas estas operaciones está en un trabajo práctico que les voy a dejar. Simplemente acá les estoy dando una orientación cómo deben resolver este ejercicio, ¿ya? Bien, luego pasaremos entonces a ver la implementación. La implementación ya se la tiene también, es la versión 2, está en recursos, van a bajar ese proyecto en la cual ya está la clase polinomio. En la implementación hemos dicho que le vamos a poner la palabra CLS y 4 dígitos que nos diga el nombre, bueno, describe el nombre. Entonces nuestra clase, la implementación la vamos a hacer utilizando clase, un proyecto de clase que se llama CAPP, donde va a estar la clase polinomio. Vamos a utilizar una variable, una constante, le vamos a llamar max de tipo entero, que va a tener un valor de 100, que nos va a indicar que tenemos 100 celdas para almacenar 100 términos de un polinomio. Si queremos 1000, aumentamos esto. Vamos a tener un vector
donde vamos a almacenar de tipo float todos los coeficientes y un vector de exponente donde vamos a almacenar todo el exponente y una variable nterm que nos va a indicar acá cuántos términos tiene un polinomio. Acá lo inicializamos, coeficiente con máximo elemento, tanto bcoes como bx, y a todas las celdas le ponemos 0, tanto del vector de coeficiente como del vector de exponente, y le ponemos, inicializamos con 0 el término, la cantidad de términos que va a tener el polinomio, que tiene el polinomio, ¿no? Entonces acá hacemos la construcción de la clase CLS poly en esta primera parte. Luego empezamos ya a programar el polinomio 0, lo que hace es retornar un polinomio inicializado con todas las celdas con 0 y el término, la cantidad de términos con 0. Eso es lo que hace, retorna un new CLS poly. O sea, en realidad lo que hace es retornar un polinomio inicializado vacío, en otras palabras. Ya, esto es lo que hace esta función 0, y va a retornar un polinomio, mejor dicho, una variable de tipo polinomio. La otra función que definimos en la especificación formal es 0, un polinomio, entonces retornamos true o false. Y como sabemos, si la cantidad de términos es igual a 0, retorna true, de lo contrario retorna false. Y eso cuando inicializamos el polinomio, nuestra variable nterm, la cantidad de términos está en 0, y claro, la primera vez va a estar en 0, entonces retorna true. Cuando aumentemos un término va a ser mayor o diferente de 0 y nos va a retornar siempre falso. El término adiciona, la función adicionar un término al polinomio, la función attach, aquí está, recibe un polinomio, recibe un coeficiente y un exponente, que es el término que vamos a adicionar. Si el coeficiente es distinto de 0 y el exponente es mayor a 0, entonces contamos, ya tengo el primer término, y en la posición exponente del vector exponente ponemos la variable del exponente que estamos adicionando, y en el vector de coeficiente, en la posición exponente, sumamos, si es que hubiera ya algún coeficiente en esa posición, le sumamos el coeficiente que está. Esto, como les dije, es como si yo en el polinomio tengo 3x al cuadrado y que estoy adicionando x cuadrado, estoy adicionando. Si esto sucede, ¿qué es lo que va a suceder en el polinomio? Es que 3 más 1, 4. Ya va a haber el término 4x al cuadrado. No es que vamos a adicionar. Si existe 3x, no le vamos a adicionar x al cuadrado, porque como tienen el mismo grado, ya como son iguales, entonces se suman sus coeficientes y se mantiene el exponente. Es por eso que acá solo pone un exponente y suma lo que el coeficiente que existe ya en ese momento, más el nuevo coeficiente que estoy adicionando, se convierte en el nuevo término del polinomio. Por último tenemos acá el remover un polinomio, un término con exponente del polinomio P, remover ese polinomio. Lo que se hace si el exponente es mayor a 0, lo que se hace es ponerle 0 en esa posición, tanto al exponente como al coeficiente, y restar los términos, que va a menos un término. Coeficiente lo que hace, dado el coeficiente de un exponente, de un término cuyo exponente está dado como parámetro, es ir al vector de coeficiente en esa posición y sacar el valor de esa celda y retornarlo, ¿no? Y es el coeficiente de un exponente dado en un polinomio. Le decía que ren es poner 0, ¿no?
y retorno P, ¿no? El polinomio P, menos ese elemento. Y luego obtener el coeficiente implica ir a esa posición del vector y obtener ese valor del vector y ese retornar. El grado de un polinomio es recorrer todo el vector de exponente y ver cuál es el mayor y retornar el mayor, si es que le encuentra el mayor y retornar ese mayor. O sea que hay que hacer un ciclo, un bucle para recorrer todo el vector, ¿ya? Todo el vector. Y adicionar un polinomio, que es lo que ya vimos en el pseudocódigo, es sumar P a Q y va a devolver un polinomio con la suma de P y Q. Y exactamente aquí se aplica el mismo algoritmo. Miren, no cambiamos absolutamente nada mientras P y Q no estén vacíos. Entonces, fíjense, si el grado de P es menor que el grado de Q, adicionamos a C y borramos de Q ese término. Si sucede lo contrario, adicionamos el elemento de P, cuyo grado mayor, a C, y borramos ese elemento de P. Y si son iguales, se suman los coeficientes, ya, se suman los coeficientes de P y Q, y se mantiene el grado de cualquiera de ellos. Y se borra el elemento de P y el elemento de Q de ambos polinomios, y al final, cuando termine el while, lo que se retorna es C con la suma de los términos de P y Q. Si ustedes comparan este algoritmo con el pseudocódigo que hicimos, lo único que se hizo fue copiar el pseudocódigo y plasmarlo en un lenguaje de programación. Bien, eso es la teoría en cuanto, y un poco de la implementación en cuanto a en la plataforma virtual ustedes tienen, ahora les voy a mostrar también. Ingeniero, disculpe, su micrófono está apagado. Perdón, gracias, estaba apagado mi micrófono.
les decía, bajan el proyecto. Voy a cerrar esto antes para que empecemos de nuevo, porque no había estado mirando. Ustedes van a bajar el proyecto de acá, este proyecto, estructura de datos, versión 2.RAR, lo bajan, lo descomprimen y se van a topar con un directorio, ¿ya?, que tiene dos proyectos, el CAPP y el EAPP. En el CAPP está la clase ya CLS Polis desarrollada, y van a subir el proyecto CAPP, el proyecto que incluye Recording in progress. el proyecto, entonces, CAPP tiene en el CLS Poly, aquí está también ya el CLS natural. Entonces el CLS Poly es una clase para implementar el teoría de polinomio. Fíjense lo que nos mostré en la diapositiva, ya fue explicado que vamos a utilizar dos vectores, uno para los coeficientes y otro para los exponentes. Lo pueden hacer también en una sola matriz de dos filas y n columnas, o viceversa, dos columnas y n filas, y se evitan de declarar dos vectores. O sea, hay varias formas de implementar. Ya la implementación va a depender de cómo ustedes quieran encarar o alguna vez alguien me hizo, en lugar de utilizar dos vectores, me utilizó 100 variables, C1, C2 hasta 100, y los coeficientes E1, E1 hasta 100. Se puede implementar, pero ya ustedes saben sus problemas que se agarran si lo implementan de esta manera, ¿no? Y está NTEL, que es el que vamos a usar para contar los términos. Toda esta parte es la parte de construcción y de inicialización de una nueva variable de tipo CLS Poly. Y acá tenemos, como le digo, la función 0, la función I0, la suma de un monomio por un polinomio, o simplemente le podemos llamar adición de un término a un polinomio. Ya, aquí está definido. Ren, eliminar un término cuyo exponente está dado del polinomio P, significa ponerle 0 en esa casilla y restarlo. Acá fíjense que se suma también el término. Cuando adicionamos un término se suma, y acá se resta, ¿no? Mejor dicho, en esta parte se resta. Obtener el coeficiente de un exponente dado es simplemente ir a esa posición de la celda de coeficiente y vamos a obtener el coeficiente. El grado es recorrer el vector de exponente y encontrar el exponente mayor en ese polinomio, mejor dicho, en ese vector. Y aquí ya está implementada la suma, tal como lo vimos en el pseudocódigo, está implementado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, documentarlo mejor esto. Segundo, estudiar bien cómo se ha implementado. Si gustan, pueden hacer otra alternativa de implementación, si ustedes consideran o tienen algo. También ya está. Entonces, ¿qué es lo que van a desarrollar ustedes? Es la multiplicación de un número por un polinomio. Bueno, esta está la función de un polinomio. Mostrar el polinomio en una cadena, eso ya está hecho. Y acá tenemos generar un polinomio desde 0 hasta m. Es una función que está dada acá. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo les voy a dar que me hagan otra función. Ya, acá van a empezar a programar ustedes. Por ejemplo, la multiplicación. La multiplicación de dos polinomios, ¿no? Entonces, más o menos sería algo similar a esto de acá. En lugar de que se llama smul, se va a llamar multi, y en lugar de tener esto de acá, lo que van a hacer es
poner otro polinomio que se llame Q, ¿no? Multiplicar P por Q. Bueno, por ejemplo, la multiplicación sería, esto está mal acá, ahí. Ya, entonces acá lo que se tendría que hacer es multiplicar y poner el cuerpo de la programación acá entre llaves, ¿no? Entonces, multiplicación. Depende cómo lo vaya a llamar. Entonces, y otras operaciones que les voy a ir dando para que ustedes vayan adicionando a la clase CLS polinomio, vayan adicionando otras operaciones. Bien, eso Disculpe, estará una en... pregunta. Sí, Ese método que ahorita está haciendo multiplicar es de esos dos parámetros en la sintaxis de C#, esos dos parámetros serían por referencia, ¿cierto? ¿O no? perdón, no le lo escuché. Esos dos parámetros de entrada que tiene P y Q serían parámetros de entrada por referencia Sí, en el lenguaje de C#. sí, son parámetros de entrada, porque tengo que multiplicar P y Q, tengo que darle, y va a devolver otro polinomio, porque esa es así está definido, ¿no? En la operación, ¿ya? Como en la suma, también fíjense en la suma, entran dos polinomios como parámetro y va a devolver otro polinomio después de hacer todas las operaciones. Acá retornamos C en realidad, ¿no? Sí, La pero esos dos multiplicación. parámetros es por referencia, ¿cierto? Porque hay dos por Sí, valor y por referencia, si no me equivoco. sí, por referencia, ¿ya? Ok, gracias. Por referencia. Entonces aquí van a escribir el cuerpo de la función ustedes en la actividad que le estamos dando y en el proyecto en el otro proyecto que le voy a dar, ¿no? Sería al otro proyecto WAPP y acá lo único que hacen es utilizar todo lo que programen en el proyecto de clase, utilizar todas las funciones. Como ven, acá no van a encontrar ninguna lógica, ¿ya? Solo definen, fíjense, las clases. Y las clases P, Q y R están definidos en el proyecto de clase, que es una DLL que van a generar al otro lado y lo van a instanciar acá en reference, si no lo tienen, pero ya yo lo tengo instanciado. Acá si no lo tuvieran, botón derecho y le dicen quiero adicionar una referencia y le dan el directorio donde se encuentra esa DLL de la clase CAPP. Y acá simplemente lo que hacen es utilizar ese proyecto de clase. Y en ese proyecto de clase pues está CLS Policy, donde ustedes pueden definir variables y empiezan a utilizar en cada una de sus eh, eh, en cada una de sus operaciones, por supuesto haciendo un pequeño menú, ¿ya? ¿Ya? Donde va a estar TA de polit y este va a llamar a otro, voy a cerrar esto. Bueno, acá hay otro proyecto que ya aquí le hacen sus menús a Poly, entran y van a usar las operaciones de sumar, multiplicar, todas las operaciones que ustedes puedan hacer con este TAD. ¿Ya? ¿Dónde están las actividades que van a hacer? Están en la plataforma virtual. Ahorita les voy a mostrar en el tema 2. La plataforma virtual, aquí están las actividades. T1, ya, esa es la primera operación. T2, aquí también están las actividades. Se van a hacer SMUL y multi, es lo que yo les pedía. ¿Ya? Son dos actividades. Esta de acá, que ahorita voy a mirar exactamente. Dice la actividad, ahorita le voy a poner fecha y es por eso que no les muestra a ustedes de repente. Es la tarea que dice, dado dos polinomios P y Q, tienen que ir dándome el resultado
de aplicar cada una de estas operaciones. Y la segunda es implementar en C# E0, que ya lo tiene, coeficiente, attach, rem, add y grado, ¿ya? Eso ya lo tienen definido, simplemente volver a desarrollarlo y enviarlo. Y la segunda actividad es esta de acá, que dice implementar en la clase CLS Policy el TAD polinomio dentro del proyecto de clase CAPP. Ahí lo abren y en ese archivo clspoly.cs me van a implementar este mul y multiplicación. Luego le voy a dar otras operaciones como restar, división, pero vamos primero con esto. Quiero que entiendan cómo está estructurado, está implementado la clase, y van a hacer estas dos operaciones. Posteriormente vamos a poner otras operaciones como división, resta, evaluación de un polinomio, y vamos a ir en las otras actividades, vamos a seguir trabajando sobre esta clase. Entonces la tienen ya ahí definida, pueden bajarla y empezar a trabajar con lo que se está pidiendo en estas dos actividades. Yo, terminando la clase, le voy a poner fecha ya a estas actividades para que la vayan desarrollando, y voy a poner fecha también del cuestionario sobre estas dos actividades que van a desarrollar. ¿Alguna consulta que tenga? Por si acaso, el video de la clase ya está acá también. Está disponible. La diapositiva también. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? Bien, si no hay más consulta, entonces vean en unos 15 o 20 minutos ya va a estar la fecha, y para que empiecen a trabajar ya, jóvenes. Entonces aprovecho para felicitarlos por mañana, por el Día del Estudiante. Que tengan un excelente día, y bueno, vamos a prolongar un poquito más las tareas para que puedan disfrutar mañana de su día. Felicidades, jóvenes.